a cómo vivir, a cómo dentro de este mundo ser feliz. A las personas que nos están viendo, durante los últimos 3 miércoles estuvimos viendo un ¿Eso se puede ver como un reportaje de No, es... Por eso es que estoy buscando el término. Es un podcast, pero es un resumen histórico, porque no es un documental. Fue un resumen histórico partiendo desde la estructura romana, viendo el cristianismo. Así que es un análisis del cristianismo a la luz de la historia romana y con evidencia extrabíblica de la existencia de esta figura llamada Jesús y de los comienzos de lo que luego se conoció o se conoce hoy en el 2025 como el cristianismo, explicando a la luz de la historia o de la teología sistemática este Jesús histórico y manteniendo una línea paralela con el Jesús mitológico, con el Jesús divino, y cómo uno a veces contrasta con el otro y cómo, ¿verdad? Pues los otros libros apócrifos y cómo la Biblia se fue desarrollando, informando. Y una de las cosas que él aclara, lo cual es cierto, Pablo nunca tuvo intención de redactar un libro que fuera contrario a la ley. Pablo predicaba la ley. Pablo estudiaba la ley. Pablo estudiaba los profetas. Pablo estudiaba los proverbios y los salmos, los libros poéticos. Pablo los estudiaba. Ese era su conocimiento. Cuando él escribe, creo que es a Timoteo, él le pide a Timoteo, por favor, envíame los rollos. Cuando Pablo está hablando de los rollos, está hablando de la ley. Pablo no está hablando de nada nuevo. La iglesia, ante la manera que se va formando, considera que es necesario tener sus propios libros ante el rechazo de los judíos de la iglesia. ¿Y cuáles fueron esos libros? Los relatos de los testigos visuales que caminaron con Jesús. Ahora, él parte de cuando estudiamos teología, hablamos de la baja crítica y la alta crítica. La alta crítica nace en el siglo XV, siglo XVI, donde se cuestionan los autores de los libros. Y hasta principios del siglo XX se le dio peso, pero la alta crítica cometió muchos errores. Porque, por ejemplo, los evangelios y los escritos paulinos cuestionaban si Pablo los había escrito y los ubicaban, muchos de ellos, la alta crítica, en el segundo y tercer siglo después de Cristo. Cuando surgen los rollos del Mar Muerto, cogen la alta crítica y la tiran al piso. Porque cuando se le hacen las diferentes pruebas a estos rollos, resulta que muchos de ellos son del primer siglo y son segundas copias, como muy bien él lo dijo. Son segundas copias. Si son segundas copias, ¿cómo tú me vas a cuestionar la autoridad de esos libros cuando son contemporáneos con las figuras las cuales los redactaron? Bien, o sea que entonces la baja crítica defiende, mantiene su postura, que todos los libros fueron escritos por lo que habían dicho que se escribieron. Por ejemplo, Marcos, y eso sí, Marcos se le atribuye a Pedro. Eso no falla. Marcos es Pedro, porque Marcos no fue uno de los apóstoles, y esto es importante. Los 4 evangelios se le atribuyen total y plenamente a los apóstoles.
Eso es vital. Y lo vamos a ver en el análisis que voy a hacer ya mismito. Eso es vital. Una pregunta. Los pilares de la fe cristiana son los 4 evangelios. Los rollos más importantes de la iglesia son los 4 evangelios. Los sinópticos y el cuando realmente él no estaba ebrio. Lógico, él olió el vino y se emborrachó por oler el vino. ¿Qué pasa? Que cuando ellos lo vieron así, ellos lo llevan supuestamente al cuarto, pero en ese proceso él había conversado con una persona. Al otro día, cuando él se despierta, va a buscar a la persona porque la persona tenía un perfume de aquabelva demasiado fuerte. Y aquí es que viene porque hago la narrativa. Cuando él va a investigar dónde está esa persona, los reúne a todos y todos dijeron exactamente la misma historia. Y él que hace el papel de investigador dice, en la regla de evidencia, cuando tú tienes un grupo de personas que todos te dicen lo mismo, hay algo raro. Cuestiónalo. Eso es lo importante de los evangelios. Independientemente se alimentaran de la fuente Q o no, no le resta peso a los testigos visuales. Independientemente Mateo acudiera a esa fuente, no hay problema, porque le tengo malas noticias. Y el texto lo muestra, pero nadie lo analiza. Cristo no llamó a los 12 de un cantazo. Por eso se estima que el ministerio de Jesús pudo haber tomado 5 años. No 1, ni 2, ni 3, sino 5. Y usted se da cuenta que primeramente llamó un grupo y después fue llamando poco a poco a los demás y al final decide quiénes van a ser los líderes luego de una comunicación con el Padre. ¿Me siguen? Por tal razón, Mateo llega luego, no sabe lo que pasó al principio. Lo de las bodas de Canaán, Mateo no estaba, posiblemente. ¿Me siguen? Entonces, por eso la fuente Q es importante. ¿Quién escribió la fuente Q? No se sabe. Porque cuando la iglesia crece, y hay algo que hay que corregirle, cuando usted va al libro de los Hechos, Pedro predica y hay un avivamiento, se convierten en una semana, de repente el evangelio, de ser de 120 personas, viene a ser de unas 15,000 a 20,000 personas. Que usted dice, pastor, esa es mucha gente. No, en Jerusalén no, porque posiblemente la población de Jerusalén era de casi 1 millón de personas. Tampoco es que era gran cosa. Bien, y en ese momento, importante,
No, esos 30,000 no se quedaron allí. Muchos de ellos regresaron a sus tierras. Amén. Amén, amén. Porque ahí había muchos idiomas. Por eso es, tú sabes que, por eso es que yo he cuestionado y siempre he cuestionado lo que usted nos enseñó, porque ahí se habló en diferentes, en lenguas como tal, pero ellos lo dijeron. Ellos están hablando lo que nosotros estamos entendiendo. Sí, la gente malinterpreta eso. Esa es la lengua que ellos hablaban. Pablo luego dice que existen las lenguas angelicales, pero ahí las lenguas que está hablando no son angelicales, son dialectos. Exacto. Y entonces, esto es lo que quiero decir, y muchas veces yo veo hoy en día que te digo, en verdad, no lo veo y lo cambio, como han metido en las mismas canciones, que son preciosas, te lo digo, pero hablan en lengua. O sea, ¿y qué dice Pablo? Si no va a identificar a nadie, no te tires esa. Bueno, Corintio claramente dice, si usted va a hablar en lengua, hable en privado, en público no hable. Papito también, que vienen predicadores y están en una predica que van desarrollando el tema más bien hasta que vienen y hablan en lengua. Pero ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué? ¿Pero cuál es la razón de eso? La razón es la emoción. ¿Ah? Trabajar con las emociones de la persona. Porque se habla en lengua, pues tú sabes, ese tipo, ese predicador. Pues, no, es la proyección de que yo tengo un conocimiento espiritual superior a ti. Yo estoy lleno de ungido, yo estoy ungido por el Señor. A visión antiguo testamentaria. Y la unción está tan y tan sobrenatural en mí que me lleva al nivel de éxtasis a hablar en lenguas. Esa es la idea. En esencia, para eso estoy poniendo más fancy. No, pero esa es la verdadera. No, pues, eso es correcto, pero si usted está en un mensaje, y le pido disculpas lo que la Biblia enseña, no pelee conmigo. Y esto nace producto del avivamiento de la nación norteamericana, Dios mío, de Susa. De Susa para acá es que viene eso. Previo a eso, usted no ha escuchado que predicadores como George Spurgeon hablar en lengua, al contrario, Spurgeon predicaba por 5 horas. Y lo menos que hablaba era nada de eso ocurría. Tampoco. Él era metodista, creo que era él. Exacto, pero nunca. De hecho, estos regularmente se ven más en los grupos afroamericanos que son más emocionales. Entonces, número 2, cuando usted mira, por ejemplo, Pablo en el Areópago, cuando le está predicando al grupo, Pablo no está hablando en lengua. No se ve en ningún momento que Pablo dice, y el Espíritu me tomó y empecé a hablar en lengua. No. Sí, Pablo habla del discernimiento. Pablo habla de ese conocimiento sobrenatural que Dios te da para poder entender o distinguir la condición de una persona, que Pablo lo dice. Eso sí eso testifica de que Dios está en ti. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la capacidad de poder entender el dolor de tu hermano y hablarle directamente al dolor del hermano de una manera sobrenatural, y el hermano nunca te ha contado eso a ti. Por entonces, ¿qué dice Pablo? Ahí el hermano va a ser edificado. Y el inconverso, que Dios también te puede mostrar la condición del inconverso, y tú de una manera sabia le hablas al inconverso, y el inconverso que no te conoce va a quedar sorprendido. A ti te toca claramente dirigir esa experiencia a Cristo, no lo traigas a donde ti, que es lo que estamos viendo. Y es lo que ha pasado desde los años 60, que lo traemos donde la persona, porque de esa manera entonces es una persona con autoridad, una persona que Dios lo usa poderosamente. Entonces no sabemos dónde colocar a la persona cuando es una persona común y corriente. Algunas personas entran en éxtasis y eso está mal.
Se manifiesta. Bueno, hay personas que entran en trance. Sí, pero es como claramente pasa en la Biblia. Hay personas que entran en trance y tratan de llevarlo a nivel de que Juan, como Juan experimentó ese trance, que Juan entró en un éxtasis, entró en ese trance, pues que ellos entran también ahí. Eso es lo que Y que tienen visiones y cosas que sé yo qué, y cuando vienen con otra cosa que uno trata de alinearlo con la Biblia no cuadran. Bueno, vamos por parte. Hay gente que ha dicho que ha ido al infierno. Yo sé que es un tema que lo hemos hablado antes aquí. ¿Quién ha ido al infierno? el único que la Biblia cuenta es Jesús, que fue llevado, pero nada más. Dice el Hades. Dicen que predicó eso, no, dice la Biblia. Pero, exacto, dice el Hades. Que predicó que estas almas, ¿no? ¿Y la Biblia da detalles de ese lugar? No. Habla del lugar de sufrimiento y tormento. Da set, pero no da detalles. Es más, No te habla de niveles, no te habla ni de qué tipo de sufrimiento están experimentando las personas. ¿Y cómo entonces las personas concluyen y dicen que tienen visiones del infierno? ¿Por qué Juan, que ha sido la persona que ha tenido la mayor experiencia sobrenatural, escatológica, que seguimos viviendo en esa visión, Juan no vio eso? ¿Y por qué le damos una autoridad espiritual a algo que no aparece en la Biblia? inclusive, tú sabes que Emociones. inclusive, Y la influencia de las mismas iglesias que hemos desarrollado sobre el infierno, que ya mismo vamos a hablar sobre eso. Porque ¿quién realmente es que le da sentido al infierno? Vete a la parte de atrás, Nibia, por el frío. ¿Tienes la maquinita para la terapia? no, lo que pasa es que parece que el frío que le activa la... Ok, va y viene, va y viene, va y viene. Pero llévala, bendito. A eso voy. A eso voy. Porque quien realmente, oiga lo que voy a decir. Quien realmente inicia la estrategia de describir el infierno, primeramente, eso es una visión católica. Vamos un poquito para atrás. Los católicos, cuando toman el control, van desarrollando diferentes libros para explicar diferentes cosas. Por ejemplo, se hace una lista de pecados veniales y pecados capitales. Y se va implementando. Y se le va dando forma al enemigo. Yo claramente explicaba en un momento histórico que para la Iglesia Católica, la primera visión que usted tiene de Lucero, con el tridente y la cola, que era un tipo minotauro, con los cuernitos pequeños, mitad humano y mitad animal o jabalí, esa primera visión, la Iglesia Católica se la atribuyó a Lutero, a Martín Lutero. Y le dieron el título de Martín Lutero de ser un instrumento del diablo, de Satanás, que estaba dividiendo la Santa Madre Iglesia. Luego eso se siguió desarrollando dentro de la Iglesia Católica y Dante de Alighieri es el primero que escribe su libro, ¿verdad? Que describe los 7 niveles del infierno, que es una copia de uno de los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y él lo desarrolla y le da vida. Y es ese libro donde se muestra la capitalización de los pecados veniales versus los pecados capitales. Eso es lo que hace Dante en un viaje al infierno. Está tomando los pecados capitales y te lo está llevando a calderas del infierno.
Luego la iglesia protestante toma esa visión del infierno y la hace parte de él. Y hay personas que han tenido visión de esa caldera. Si te das cuenta, Eso contesta su pregunta, don José. si te das cuenta, el infierno ha sido más creado por el ser humano que por el mismo. Eso es lo que estoy diciendo. La información que tenemos del infierno es producto de la imaginación humana. Y le hemos dado más peso al infierno que al mismo cielo. Por eso te hago la pregunta. ¿Por qué a Juan no se le mostró eso? Porque Dios no quiere que tú veas eso. Dios quiere que tú veas la eternidad. De hecho, hay un solo capítulo dedicado a ese lugar que significa que es un abismo donde todos vamos a estar fuera de la presencia de Dios, que es el capítulo 20. Pero ¿cuántos capítulos tiene Apocalipsis? 22. Y de esos 22 solamente hay 5 o 7 versículos. Entiende el mensaje. Entienden el mensaje, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser la importancia? ¿Al lugar de tormento y sufrimiento o a la vida eterna en la presencia de Cristo? Desea la vida eterna. Eso es lo que te está diciendo el texto. Desea la vida eterna. No te enfoques en eso. Pero hemos querido limpiar la fe, defender la fe, y hemos entrado en manchar la fe, en destruir la fe por estar con esos pensamientos. No hemos ido para el otro lado. Por quererle meterle miedo a la gente para que venga Cristo por miedo. Cuando Cristo le dijo a la gente, o usó el Hades para que vinieran delante de él. De hecho, cuando usted mira y vaya Strong, ¿cuántas veces Cristo habló de infierno? 0. Habló del Hades, del lugar de tormento y sufrimiento. Y lo mencionó no más de 10 veces. Busque cuántas veces Cristo mencionó la palabra amor y salvación y se va a sorprender. Ni el mismo Cristo le daba importancia a eso. Terror a la gente. Porque no tenemos elementos, que es lo que voy a explicar ahora ya mismito, que es el cierre. No tenemos elementos realmente para defender nuestra fe, don José. Y terminamos queriendo usar el terror, la amenaza, para que la gente venga a Cristo. Inclusive, hablando usted así, yo puedo ver, recuerda que una vez te pregunté, que la Biblia especifica que cuando Cristo resucitó, resucitaron muertos con él. De acuerdo. Está queriendo decir que esa esperanza es la que yo le quiero mostrar. Fíjate de donde yo fui. Eso es correcto. Mira, resucitaron conmigo. La resurrección. Ellos fueron la primicia de lo que nosotros vamos a... Esa excepción ocurrió, yo quiero que usted comprenda algo. Eso ocurrió para sellar lo que luego Apocalipsis va a decir. Apocalipsis va a testificar que Cristo es la resurrección. Lo que Cristo le dijo a María y a Marta. Marta, yo soy la resurrección. Lázaro va a resucitar. María dice, sí, Señor, yo sé que en el futuro Él va a resucitar. Y Él le dice, no, María, yo soy la resurrección. Por eso cuando Cristo resucita, muchos familiares resucitan. Es el testimonio de esa persona de que Cristo era la resurrección. Pero eso fue callado. Las personas no sabían lo que estaba ocurriendo. Tuvieron miedo porque vieron fantasmas. Los judíos creían en los fantasmas. Dice la Biblia que los familiares lo reconocieron, ¿verdad? Dice que algunos, en el libro de los Lucas, reconocen a sus familiares. ¿Qué tipo de personas fueron? No hay detalles. Si fue la familia de los apóstoles, no dice. Pero Lucas, cuando hace su evangelio, a esa persona le dan testimonio. Mira, pues resulta que cuando Cristo resucitó, mi tal y tal y tal y fulana vio que sus familiares resucitaron. Y posiblemente Lucas fue y preguntó a los que estaban vivos. Y ahí entonces lo documentó. Los fariseos lo querían matar. Porque eso le estaba dando una autoridad a Jesús mayor y estaba certificando el ministerio de Jesús. Más que de un milagrero, el único milagrero en el tiempo de Jesús que levantaba muertos era Jesús. Los otros hacían otro tipo de milagros, pero ninguno
resucitó muertos. Ninguno, solamente Jesús. Y eso le estaba dando una fama a Jesús, que le estaba dando a la misma vez una autoridad a Jesús. De hecho, hay una película ahora que está saliendo. Y cuando Caifás está hablando, dice que él lo dijo, el ego ha vuelto loco a este nazareno. El ego lo ha vuelto loco. Tenemos que hacer algo para evitar que el pueblo sea destruido. Porque era como lo veían. Que yo decía en un momento de la predicación. Uno de los gobernantes a Pablo, por poco me convence. Gallo fue o Agripa. ¿Agripa fue? Agripa. Pablo, por poco y me convences. Por poco y me convence. Sí. Y él. Añadió como que estás loco, pero. Sí, los libros te han vuelto loco, pero por poco y me convencen. Sí. A Roma, eso es correcto. Sí, eso es interesante porque a veces cuestionamos cuando un cristiano reclama su derecho y le queremos tirar piedra. Pablo reclamó un derecho que tenía. ¿Por qué Pablo no se dejó matar? Para ser cristiano tenía que dejarte matar. Pablo estaba apelando a una autoridad para que ser liberado, porque los que estaban encarcelando a Pablo eran los mismos judíos. Los judíos querían encarcelar a Pablo. Y Roma no tenía nada que ver ahí, y lo iba a dejar libre. Pero no lo pudo dejar libre porque él, como ciudadano romano, invocó su derecho a ser juzgado en Roma. Y tenían que respetárselo. Pero si él podía ceder su derecho, ¿por qué él no lo hizo? No, porque simplemente quizás no era la voluntad de él ni de Dios que él lo entregara. Por eso cuando yo veo un cristiano que va a llevar un proceso legal y es justo su reclamo, yo no puedo decirle que no lo haga. Es una decisión del cristiano y su experiencia de fe. Tiene todo el derecho a invocarlo o a ceder, pero es una decisión de él. Si él decide cederlo, gloria a Dios. Si él decide invocarlo, gloria a Dios, se le respeta. Yo no puedo destruir a ese cristiano porque está invocando ese derecho. No. Ni decir que es menos cristiano porque lo invocó. Negativo. Porque Pablo está aquí invocando un derecho. Y se le respetó. No, eso es un poquito diferente. Pero aquí Pablo estaba pidiendo otra cosa. Y de hecho, esa decisión de Pablo lo llevó a dar testimonio en Roma. Alaba. Si Pablo se hubiese quedado allí, lo linchaban y por invocar su derecho, al llegar allá, pudo predicar en Roma. ¿Vio? Usted tiene que esperar porque usted no sabe el final de la película. Bueno, siempre y cuando lo que tú estás invocando como derecho no te corrompa ni te dañe. Pero es que no lo sabemos. Por eso te quiero decir, pero usted quiere decir que es peligroso. Pero es que no lo sabemos. Es peligroso si no sabes. Es que no lo sabemos. No, es que no lo sabemos. Yo sé, tú sabes por dónde yo voy. Pero es que no sabemos. Por eso. No sabemos. Pero acuérdate, no es lo mismo un derecho de autoridad de tu persona a un derecho de propiedad. Pablo no estaba abogando propiedades, ni un derecho que algo que me pertenece. Pablo estaba su persona. Yo soy romano, ustedes no me van a matar. No me van a juzgar. Porque no me van a juzgar. Pero la manera en que lo están está bien. Pero claramente, el mismo Pablo que cuestionó a Marcos porque salió corriendo cuando a él lo juzgaron y lo apedrearon, este mismo Pablo invocando un derecho a ser juzgado de manera correcta. O sea, no, escúchame. Lo que corrompe a Marilyn no es lo mismo que te corrompe a ti. Lo que me corrompe a mí no es lo mismo a Juan Luis. Yo tengo que esperar, que es lo que te quiero llevar. Yo tengo que esperar a ver, porque es respetar la decisión de mi hermano, no juzgarlo, darle su espacio, porque tú no sabes cómo Dios está trabajando con esa persona.
Posiblemente luego la persona termina cediendo, porque quizá era lo que Dios necesitaba trabajar con ese individuo. Pero tú no puedes señalarlo, ni acusarlo, ni cuestionar su testimonio, porque tú no estás ahí. Tú no estás ahí. Es lo mismo que usted cuestione a mi esposa, que no está caminando porque no tiene fe. Usted no está ahí. ¿Cómo usted me la va a cuestionar porque ella tenga un tratamiento para mejorar su calidad de vida? ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está tu fe? No la mía, la tuya. ¿Y a qué Dios tú le sirves? Porque el que yo le sirvo no haría eso, según dice la Biblia. Pero el que está afuera, ¿qué va a decir? Pacho, ¿sabrá Dios por qué Rose está así? Eso es pecado. Yo le dije a usted, yo voy a almorzar con mi esposa, y esta persona de la comunidad de fe donde estábamos antes, cuando vio a Rose que estaba en la condición que estaba, la saludó de lejos y se fue corriendo, como catalogándola como que estaba así porque estaba en pecado. ¿Cómo usted puede hacer eso? ¿Quién diantre le dio a usted esa autoridad? Ah, porque es que no, porque la enfermedad es producto del pecado. Esa es la ignorancia. Por eso el infierno tiene tanto peso en la iglesia. La ignorancia está corrompiendo el pueblo de Dios. El pueblo perece por falta de ignorancia, Jeremías. Como dice Jimmy, que es igual que no. Gracias. Cuestionaron su experiencia. Cuestionaron la experiencia. Eso le quedó espectacular, Juan Luis. Ya el niño prodigio perdió la sabiduría. Ahora brincó para acá. Brincó para acá. Eso es espectacular. Porque Dios estaba, nuevamente, Dios estaba trabajando con Job. Aquí todo el mundo dice que Job aguantó sin quejarse. ¡Mentira! Mentira. Mentira. ¿Quién? Anthony. No, pero ya que lo despejó. No, pero yo nunca le he dicho al niño prodigio. El nene que está allí. El nene, porque es chiquitito. A veces viene vestido de hombrecito y a veces de nene. Hoy está vestido de nene. ¿Me siguen? Job se quejó. Antes de que Dios le contestara, cuando los niños se burlaban de él, Job decía, pero ¿por qué estos tipos se ríen de mí? Si yo le daba de comer a sus padres. Se quejó de todo el mundo. Y cuando los amigos llegan, esto es interesante, porque digo que hay que tener cuidado. Los amigos de Job, ¿a quién estaban defendiendo? ¿La causa de quién? Gracias. Entonces yo tengo que tener cuidado. Yo no sé el proceso de cada uno de mis hermanos. Mi trabajo es acompañarte. Porque aunque tú seas de otra congregación y tú estés en un proceso, yo no te voy a juzgar, yo no voy a hacer lo que el mundo hace. Yo te voy a dar tu espacio. Sea figura pública, sea quien sea, yo te voy a dar tu espacio. Sí hay unos frutos que tú tienes que dar. Sí hay unos frutos. Pero el proceso, sí, pero el proceso que tú estás, yo me mantengo al margen. Yo me quedo tranquilo. Y el tiempo dirá, yo me quedo tranquilo, el tiempo dirá, pero tampoco te caigo a pedrar. El tiempo dirá. Y estar orando por él, para que si ese es el proceso que Dios está usando, pues que Dios se glorifique. Y ya. Pero no acusarlo. Claro. Y número 2, repito, usted no sabe lo que está en la olla. Usted no sabe. Usted no sabe lo que está ahí. Usted no sabe lo que ese cristiano está experimentando. Usted no sabe. Cuando hay un divorcio, usted no sabe lo que hay ahí.
Porque en un divorcio todo el mundo piensa que esa familia es perfecta. Hasta que de repente usted ve que las cosas empiezan a embaratarse. Y la mamá se pinta como la buena y el padre es el malo en nuestra cultura. Yo no sé si el varón recordará, no, cuando nosotros estábamos en la escuela bíblica, que la daba Fini, cuando estaba Fini. Había un señor que no recuerdo su nombre, que él era un señor bajito, el que trabajaba en los muelles. Que la esposa era una que tenía el pelo pintado de rubio, que él tenía dos nenas. Una era media rubiona, blanquita, y la otra era un poquito más flaquita, alta. La chiquitita se parecía mucho a él. Ellos estaban en la iglesia y ellos se divorciaron. Y eso fue un Royal Rumble terrible. Y ella, en aquel momento ya Torres Ortega no estaba, yo me acuerdo, y ella se convirtió en la nena de la pastora. El hombre cayó en depresión, le dio diabetes, le cortaron las piernas y terminó muriendo. Los otros días había la esposa acá en una iglesia acá en Vega Alta, con las nenas. Y pintaron al hombre como un demonio. Usted no sabe lo que hay en esa olla, usted no puede estar tomando partido. Usted tiene que amarlo a los dos por igual y buscarle ayuda a los dos por igual. Nadie sabe lo que está en esa olla. Nadie sabe. Porque usted se proyecta de una manera, pero nadie sabe. Y le pido disculpas. Dios no muestra todo. Deje de estarle disparatero. Hay cosas que Dios no se las muestra a nadie. Y la gente se pasa inventando que Dios le mostró, que Dios le dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Pero lo que han hecho es escuchando bochinche y dice que el bochinche se lo mostró Dios. Cuando es murmuración y la Biblia lo castiga. Pero lo dan como palabra de Dios. Y como lo dice el anciano de la iglesia, pues Dios habló a través del anciano. Y es un disparate. Porque si tú le estás haciendo daño a un hermano, en vez de restaurarlo, eso no es de Dios, eso es de Lucero. Lo dice Apocalipsis en las primeras 7 iglesias. Apocalipsis. Usted tiene problemas. Usted mejor se queda calladito. Y el que no tiene nada que decir, no diga nada. Y si Dios muestra, para que usted lo apunte ahí en su footnote, es para restaurar, no para destruir. Si Dios me muestra a mí una debilidad de Arístide, es porque Arístide necesita mi ayuda para ser levantado. Yo no puedo exponer eso desde el altar. Porque hay que sacar el pecado de la iglesia. Pues saca a todo el mundo de la iglesia. Y empieza por ti. Cuando yo me divorcié, a mí todo el mundo me miraba atravesado. Y yo decía, ¿pero por qué? Y yo no, ¿sabes? Yo tuve culpa también, pero la culpa es de los dos. En un divorcio, la culpa es compartida. En un divorcio, los dos tienen culpa. No hay un culpable nada más, los dos son culpables. Pero eso no le da derecho a la gente a mirar a uno. ¿Lo restauraron? ¿Lo restauraron o le cayeron a pedra? Me dieron pedras y todo. Yo le doy gracias a Dios que el Señor me vistió de su manto y me tranquilicé y dije, allá yo que piense lo que quiera. Que piense lo que quiera. Y nada. La gente se quiere atribuir, usando mal el texto de Pedro, que te doy la llave del cielo y del infierno, y lo que tú ates aquí será atado en el cielo, y el infierno no prevalecerá sobre la iglesia. Cristo, yo expliqué, Felipe de Cesarea, a qué Cristo se refería. A la ciudad aquella que pasaban las barracidades que pasaban. Y lo que Dios le está diciendo a él, yo te voy a dar una autoridad que ese lugar va a ser transformado mediante la palabra que yo te daré. A eso que se refería. La iglesia no tiene, o sea, eso es la iglesia católica que dice que lo único que tiene autoridad para enviar gente al cielo es la iglesia católica. Porque esa autoridad se le dio a Pedro y ellos le heredan de Pedro porque Pedro fue el primer papa, lo cual es un disparate teológico, histórico y bíblico.
Usted no tiene autoridad para enviar a nadie al cielo ni al infierno. Cristo no te ha dado esa autoridad a ti de juzgar. Claramente te dice que tú no puedes juzgar para salvación. Te lo dice. Juan te dice, tú no puedes juzgar para salvación. Te lo dice. Y Cristo te dice, tú no puedes juzgar a nadie. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Yo soy el que ve los corazones. Tú ves la apariencia. Dice el texto, lo dice. Porque yo veo el corazón y las emociones de las personas. Yo soy el que juzgo, tú no. Tú estás llamado a predicar mi palabra y a llevar las buenas nuevas de salvación y a restaurar. Se acabó. Ese es tu trabajo. Pero es cómodo sentarme como Caifás a juzgar y a señalar y yo atribuirme la autoridad de decir quién es santo y quién no. Igual que la Iglesia Católica. Eres divorciado, a nosotros nos pusieron el sello. Y tienen problemas porque Pablo era divorciado. Sin embargo, predican el evangelio de un divorciado. ¿Me sigue? Eso es un disparate. No lo fundamentan en la palabra. Pero da autoridad. Y es lo que a la gente le gusta, principalmente a los caribeños. Le fascina la supersantidad, lo cual es imposible. Estamos igual que los fariseos, colocando nivel de santidad de las personas que no pueden llevar. No se puede. Por más que tú quieras, no puede. ¿Ah? Toda una apariencia. Toda una apariencia. Toda una apariencia, y las personas que están allegados a ellos son limitados para que no vean su condición real. Porque cuando estemos en público tenemos que mantener todo. La mujer tiene que ser, ya usted sabe, tú tienes que cuidarte frente a la gente, ten cuidado con lo que habla, ten cuidado con lo que dice. Y si es el esposo, igual le cuenta que el esposo es callado, nunca habla mal de la esposa, nunca se habla mal del esposo porque es el pastor, porque esto, porque es lo otro. Hasta que de repente pasa lo que pasó allá abajo en Canóvana y sale a la luz todas las barracidades que el tipo hacía. Eso es apariencia. Sea transparente. Trata a los demás como tú deseas ser tratado y no juzgues a nadie para que no sea juzgado. La misma Biblia lo dice, yo no estoy inventando aquí nada nuevo. La Biblia lo dice, no juzgues para que no sea juzgado, porque con la misma vara que tú juzgas, vas a ser juzgado. ¿Cuántos pastores después de esto se han tenido que divorciar? ¿Y cuántos pastores Dios ha restaurado luego del divorcio? Y le ha dado una nueva familia, y usted ve que mantienen dentro del parámetro una relación con su esposa anterior, que posiblemente la madre de sus hijos, como tiene que ser. Y orando para que Dios la restaure también. Dios lo restauró a él y que Dios la restaure a ella. Si no pueden estar juntos, no pueden estar juntos. No, pastor, la Biblia prohíbe el divorcio. Eso es un disparate, eso hay que saberlo explicar. Lógico, también estoy en contra de los que se quieren divorciar porque se quieren divorciar. Porque la esposa se tiró un viento intestinal en la cama y por eso se quieren divorciar. Como sucede muchas veces que Porque eso es imposible que la mujer emane un viento intestinal. Eso no puede ocurrir. como sucede muchas veces que se divorcian y echan la culpa a Satanás. No, eso es un disparate. ¿Qué? Exacto, eso fue el enemigo que pasó el rabo. Se metió en la relación. ¿Qué se metió? No. ¿Qué? Diga, compadre, ¿qué va a decir? Ok, ustedes me desviaron del tema porque eso fuiste tú. Oye, no, es tú que trajiste el tema y tú sabes por qué. No, siempre la culpa es... No. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque yo no estaba hablando de eso. Ok, Exacto, por tal razón, y esto es importante, los evangelios es el testimonio real de los testigos que vieron.
Por eso no se espera que todos digan lo mismo. Cada cual vio y narró lo que vio. La fuente Q añadió posiblemente un poco más al relato para lo que yo voy a interpretar de lo que vi. ¿Me siguen? Juan se ve aparte porque Juan escribe ya mucho tiempo después y tiene una visión del evangelio diferente, importante. El evangelio se haya escrito para un grupo en paz, no le resta la autoridad al texto. Sigue teniendo autoridad. Porque ¿qué se está narrando? Los dichos y hechos de Jesús. Los evangelios no son una bibliografía de Jesús o una biografía de Jesús. No lo son. No lo son. Es una recopilación de los dichos de Jesús. Juan dice cuando cierra el evangelio, no hay librería para redactar todo lo que Jesús hizo. Porque si son 5 años de ministerio a tiempo completo, que Jesús estuvo y aún en sus días libres, Jesús dio una enseñanza, es demasiada información. Por eso la fuente Q a mí no me preocupa. No me preocupa. Pues claro, porque la iglesia, cuando empieza a redactar, importante, como muy bien él lo dijo, la iglesia no empieza a redactar para resaltar la imagen de Jesús. Esa no es la esencia. La iglesia empieza a redactar porque los testigos visuales están muriendo y necesitan una base, una referencia de los hechos históricos que la quieren para ellos. Yo quiero que tú me cuentes lo que pasó, porque yo quiero mantener eso vivo en mí, porque la iglesia pensaba que Cristo venía ya. Pero como estos se estaban adelantando, pues no, yo necesito que tú me cuentes lo que pasó para yo tenerlo claro. Y cualquier cosa, pues yo se lo paso a lo que vienen después. Pues resulta que eso se convirtió en los libros espirituales de la iglesia. Que son los que nos acompañan al día de hoy en el Nuevo Testamento. Y pasaron unos 600 a 700 años cuando se le dio la autoridad a esos libros. Porque entonces se usó el mismo canon que usaron los judíos para establecer sus libros espirituales en Yamnia, en el 140 a 150 después de Cristo. Se hace el canon oficial del Antiguo Testamento que sustituyó el de la Septuaginta. La iglesia se dio cuenta que necesitaba hacer lo propio. ¿Cuáles fueron los criterios del Antiguo Testamento? Que Dios fuera el centro de los libros. El único libro donde no se ve Dios de manera directa es en el libro de Esther. Okay. Pero tú me dijiste que... Pero se ve de manera indirecta conforme a la promesa de Jeremías. Así que ellos ven a Dios usando a Esther. Interesante. Una mujer. A usted que le gusta resaltar la imagen de la mujer, ahí usted la tiene. Esta mujer arriesgó su comodidad para salvar a su pueblo, a sus semejantes. Ese es otro tema. Esther. En el Nuevo Testamento, el criterio es otro. No. Sí, uno de ellos fue, pero fueron varios criterios. Uno, los evangelios tenían que ser reconocidos por los testigos visuales. Si los testigos visuales no escribieron el evangelio, no se recibía. 2, Cristo tenía que ser parte de esos evangelios. 3, los apóstoles tenían que haber estado involucrados porque eran testigos visuales. Las cartas tienen que ser
aceptada por las iglesias locales, luego haber sido escrita por uno de los apóstoles, el Espíritu Santo tiene que estar involucrado en esa redacción y tiene que ser también un testigo cercano a los eventos que ocurrieron. Se repite testigos visuales. Por eso, el título de apóstol se reservó para los fundadores de la iglesia. Nadie más se atribuyó el título de apóstol, excepto Pablo, que lo recibió por la gracia al final. Lo que él dijo es cierto, Pablo nunca vio a Jesús. Pablo tuvo una experiencia sobrenatural, que vamos a hablar sobre eso, con Jesús. Y esa experiencia sobrenatural, fue la que lo transformó. Cristo nunca caminó con Jesús. Pablo nunca dijo que caminó con Jesús. Pablo nunca escuchó a Jesús predicar. Porque cuando ocurrió lo de Jesús, Pablo estaba pequeño. Pablo era un niño. Pablo no estaba envuelto en nada de eso. ¿Ah? Pastor, y una pregunta. Imagínate, él era un niño y sin embargo, después que pasó todo eso, entonces fue que él... La puerta y el carro de Shirley que está ahí. No, es que estaba abierta, era. Uh-huh. ¿Ah? No. Él es el único apóstol. Es constituido por la gracia, por el Espíritu. Es un buen punto. ¿Quién le dio a él el título de apóstol? Él dice que se lo dio Jesús. Porque cuando Judas se suicida, los apóstoles nombran a otro. Que lo cogieron por suerte. Pero realmente su función fue ninguna, porque no aparece. Entonces Pablo dice que el Señor lo llamó a él al final como el último abortivo. Pero Pablo nunca usó el título de apóstol, porque consideraba que era inmerecedor, porque ese privilegio se reservó para los que caminaban con Jesús. O sea, Pablo nunca se atribuyó ninguna autoridad supranatural. Nunca lo hizo, porque lo consideraba inmerecedor. Porque él veía lo que Dios estaba haciendo en él por su gracia y por su cuidado. Lo que me lleva a la otra parte. Pablo va a fundamentar su llamado en su experiencia. En el encuentro sobrenatural con Jesús. Usted puede tener una referencia del Cristo histórico, pero si usted no ha tenido una experiencia sobrenatural con Jesús, de nada a usted le sirve la fe. La experiencia emocional, la experiencia espiritual, tiene un peso tan sobrenatural que es lo que te va a ti a ayudar a entender lo histórico. Pocas personas por la historia llegan al Jesús espiritual. Muchas se apartan. Porque esa experiencia emocional y espiritual, usted no es exclusiva del cristianismo. Usted la puede tener en el Islam. Usted la puede tener en el hinduismo. Usted la puede tener en el shintoísmo. Usted la puede tener en la mezcla de religiones. En el sincretismo. Walter Mercado. Yo vi el documental de él de Netflix cuando él falleció. Walter Mercado tenía un sincretismo terrible. Él tenía influencia africana
que dentro de la influencia africana estaba la interferencia de los muertos con los vivos y cómo los muertos desde el mundo espiritual aconsejaban y le daban dirección a los vivos y le acompañaban a los vivos dentro de este entorno que es muy similar a diferentes creencias que ya existían en Mesopotamia. En Mesopotamia, regularmente la gente se tatuaba el rostro de sus ancestros para que les protegieran y le guiaran en este mundo. No se veían rituales, no se veían nada de eso. Recuerda que también desde esa parte de Mesopotamia venían los medium o los videntes. El vidente tenía acceso al mundo de los muertos y ellos que habían tenido ya una experiencia de vida, su experiencia de vida iba a ayudar a los vivos a mantener y evitar diferentes situaciones, más se añade que desde el mundo espiritual ellos podían ayudar a los vivos. Por eso en Deuteronomio se prohíbe que se visite a los videntes, porque crean confusión a los que están caminando en este mundo, pero se le prohibió a Israel, no a todo el mundo, a Israel. Entonces esas creencias seguían por todo el mundo, tienen una gran influencia en África cuando vienen los islámicos y conquistan el mundo entero. Entonces se reúnen en esa parte de África porque el Islam destruyó toda la idolatría, destruyó todo tipo de enseñanza e impuso el Islam. Estos grupos se mantienen ahí, luego vienen la situación de los esclavos y estas personas emigran a las Américas y mantienen esos cultos para honrar a sus muertos y pedirle consejo a los muertos. De ahí es que sale el santerismo, porque cuando la santería se forma, como no pueden adorar a sus ancestros, toman a los santos de la Iglesia Católica y le dan la forma de sus ancestros y le piden a esos ancestros que los ayuden en los retos de la vida diaria. Y lo ven a la luz de las buenas acciones de Jesús, del amor que predicaba Jesús, de la buena vibra que proyectaba Jesús. Y la intención de Jesús era amar y que todos se amaran. Y es cierto, pero está mezclado con todo lo demás. Por eso el mensaje principal de Walter Mercado es paz y amor. Cuando yo tengo esa experiencia emocional y espiritual que me lleva a Jesús, yo tengo que ahora tomar esa experiencia y educarla. Y ahí entra la historia que me va a ayudar a mí a definir esa experiencia que acabo de tener espiritual y emocional, para que esas emociones se vayan alineando con esa evidencia histórica que Dios me dejó, que voy a tener la ayuda del Espíritu Santo, que va a trabajar con mis emociones, que va a trabajar con mi carácter, que va a trabajar con mi experiencia de vida, que me va a ayudar a mí a entender tres cosas súper vitales. De dónde yo provengo, qué yo hago aquí y dónde yo iré cuando mi vida acabe. La razón de mi existencia. La ciencia te la explica, pero en la última la respuesta es nada. La primera, la naturaleza. La segunda, vive y todo lo que te haga sentir bien, hazlo. La iglesia tomó eso y lo integró cuando eso está en contra del evangelio.
y de lo que la palabra enseña. Porque muchos cristianos han tenido una experiencia genuina de salvación, han aceptado a Cristo como su Salvador, pero en la parte de dejarse educar, la han rechazado y le han dado más peso a la experiencia supraespiritual, supraemocional. Y todo se va a lo emocional. Y lo emocional, si yo me siento bien hacerlo, pues lo voy a hacer. Cuando yo permito que el Espíritu Santo forme mi carácter, forme mi espiritualidad, y por eso yo le predico a esta iglesia que tengan claro que lo que el Espíritu Santo va a hacer es que va a formar tu capacidad espiritual, tu capacidad emocional a la luz de Jesús. Y te va a llevar a la primera base. ¿Para qué Dios te creó? Te la va a contestar la Biblia, te la va a contestar el Espíritu Santo, te la va a crear Jesús. Dios te creó para disfrutar su creación, la que Él te dio. Él te dio como herencia la creación. Él te dio la vida para que tú disfrutes la vida a la luz de lo que Él ve de la vida. ¿Qué es la vida? Amar, odiar, sufrir, llorar y disfrutar la creación. Y prepararte, porque debes de entender que cuando termine tu tiempo en este mundo, que va a terminar, te prepares para la vida eterna. Porque cuando tú mueras, no todo se acaba ahí. Hay un camino que continúa, que es más largo que la vida. Entonces, estos elementos te van a ayudar a ti a entender la vida eterna. ¿Yo puedo entender la naturaleza sin Cristo? Sí. La ciencia te la va a contestar. ¿Puedo entender la razón de la creación sin Cristo? No. Por eso la teoría de la evolución no encaja con el cristianismo. No encajan. Porque aquí todo fue un accidente. Aquí todo se creó con una razón y un propósito. Con una razón y un propósito. Y hubo un ser supremo detrás, que todo lo dijo con su boca. En el siglo XII, XIII, XIV, XV, hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX se cuestionaba eso. ¿Cómo usted puede mandar y decir y las cosas van a ocurrir? Y los predicadores se volvían locos explicando eso. Hoy en día es súper fácil explicarlo. Siri, llamar a Anthony en altavoz. ¿Y qué hace el teléfono? Te llama a Anthony en altavoz. Siri, prende las luces del cuarto. Las prende. Google, apágala, cierra ok. Carro, prende el audio. Carro, prende. Y el carro prende. Carro, baja el aire. Lo pensábamos, pero ya existe. Ya usted lo tiene. Su voz, el vibrato de su voz, el sonido que usted genera es un comando, es una orden que un efecto electrónico identifica que es usted y ejecuta. Así Dios hizo toda la creación. Habló y ocurrió. Cuando vamos a los evangelios, aunque Cristo nunca dijo que era Dios, en los evangelios dio señales de quién era. No fundamentó su evangelio en los milagros. No lo fundamentó en él como un maestro sobrenatural. Por eso, cuando aquel le dice, oh maestro bueno, Cristo, oh Señor, y luego le dicen Señor Curious, Cristo rechaza esos dos títulos. ¿Por qué? Porque estas personas tienden a darle una autoridad a ciertos humanos
que son solamente de Dios. Y Cristo, aunque es Dios, pero es hombre, va a rechazar esos títulos por el momento. Porque en su capacidad humana, Él no los quiere reclamar. Él los va a reclamar en su capacidad divina. Entonces, cuando vemos el ministerio de Jesús, se fundamentó en un 95% en la enseñanza. ¿En la enseñanza a qué? A cómo vivir. A cómo dentro de este mundo ser feliz. A cómo dentro de este mundo disfrutar la creación. El hinduismo dice que todos somos Dios y que todo es Dios. Así que si tú te sientes cansado y quieres recargar tu fuerza, esa fuerza divina que está en ti, que se va poco a poco apagando por los retos de la vida, acércate a un árbol, abraza el árbol y esa energía divina del árbol te va a transferir energía a ti. Porque no hay tal cosa como algo divino superior. No, todo es Dios y todo es energía. Y si tú necesitas recargar esas buenas vibras, esas buenas energías, pégate a un árbol, pégate a un animal que es limpio y puro. Dios dice, no, eso es falso. La creación da testimonio de que yo existo. Sí, pero entonces cuando yo vengo a Cristo, puedo ver la marca de Dios en toda la creación que me dice a mí, Dios existe, Dios es real, pero eso no es Dios. Yo no soy Dios. Yo soy un ser caído, dado a la maldad y a errar. Pero Dios me ama a pesar de mi imperfección. Pero Él quiere mejorar ese ser humano que está en mí, que yo mismo no puedo mejorar. Yo necesito esa experiencia sobrenatural que es más fuerte que yo para someter al hombre fuerte que soy yo. Por eso esa experiencia espiritual y emocional que yo tengo va a demandar de mí dos cosas. Que yo tenga que aprender a morir a mis emociones, a mis sentimientos, para que puedan hacer lo nuevo que Cristo quiere construir conforme a la imagen de Jesús. Y eso es un proceso que duele, pero es lo que certifica que lo que la Biblia predica es verdad. Por tal razón, es tu experiencia espiritual que va a definir la autoridad de la palabra. Quiero aclarar, no es que por tu experiencia la Biblia es palabra de Dios, como dice la teología de la liberación. Yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que tu experiencia empírica con Cristo te hace a ti ver la Biblia como palabra de Dios. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, nunca verás la Biblia como palabra de Dios. Por eso la experiencia de Pablo es tan importante. Porque Pablo no vio a Jesús, pero creyó en Jesús, producto de la experiencia. Pastor, pero entonces todos necesitamos esa experiencia. No. Yo sé de personas que han muerto, que han resucitado, cambian su manera de ser, cambian su estilo de vida, pero en vez de ir a Cristo se van al Islam. Alaba. Por eso tampoco le podemos dar mucho peso a la experiencia emocional y a la experiencia espiritual. Usted tiene los tres elementos. Usted tiene la base histórica, usted tiene la base emocional y la base espiritual. Dese cuenta que yo se lo estoy separando. Emoción y espíritu. Se lo estoy separando y es con toda intención. La parte espiritual es la parte lógica. Tu cerebro necesita registrar si esos eventos realmente ocurrieron. Y ahí está la parte histórica que te va a decir si ocurrió. La parte espiritual, que es el Espíritu Santo,
que te va a ayudar a ti a reforzar esa base histórica y te la va a alinear con tus emociones. Y todo se va a mezclar. Por eso es, pastor, por eso es que yo estoy convencido, y nosotros creo que habíamos hablado eso ya, que lo primero que Cristo trabaja, por eso es que empieza a dar afuera, que muchos seres humanos son las emociones. Las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que las emociones confunden. Es un sentimiento bien fuerte del ser humano. A don José, ¿por qué las emociones? Pero me puede dar el significado de lo que es una emoción. ¿Qué es una emoción? ¿Qué emoción? Amar, odiar, querer, reír, llorar. ¿Esas son emociones? Que se te paran los pelos. Algo que tú puedes percibir. No se puede, no es tangible, pero tú lo percibes, tú lo sientes. El amor. ¿Tú lo puedes ver? Tú lo sientes. Lo puedes sentir hasta en el estómago. Tu estómago y tu cuerpo responden. Cuando tú ves esa jeva que te vuelve loco, las maripositas, y cuando la muchacha ve a ese hombre que la tiene loco, que la tiene loca, el estómago se le vira y el corazón empieza a palpitar. Pero eso no es algo que tú ves. Pero tu cerebro lo registra y tu cerebro empieza a generar un montón de químicos que literalmente te inestabilizan el cuerpo. Así que el llorar no es una emoción. Yo lo dije. Las lágrimas como están saliendo, que no se ve. ¿Y de dónde salen esas lágrimas? Ay, Dios mío. No, el que se sentó allá atrás y perdió toda la sabiduría. Oye, también que iba. Eso fue que eso fue que lo reconocí, se le crecieron las alas y ya lo perdimos. Mi mamá tenía una frase que decía que cuando las hormigas se quieren perder, alas le quieren nacer. Es un proverbio. Como usted dice, mire, como usted dice cuando está allá es para Un reset. Mire, las emociones. Los niños tienen emociones. Un niño le dice, lo ve usted guiando. ¿Qué quiere hacer el niño? ¿Y usted lo va a dejar que guíe? ¿Por qué no? Por defecto usted dice, porque es un niño. No tiene la capacidad para poder manejar esa responsabilidad. Eso es lo que su cerebro, que ya está preprogramado, le dice a usted, tú no puedes dejar a ese niño porque él no tiene la capacidad para poder manejar eso. Es lo mismo un caballo, tú no puedes permitir que un niño se monte en un caballo porque no va a saber manejar el caballo, se va a hacer daño. Hay que llevarlo poco a poco, hay que enseñarlo. Cuando él tenga, porque eso es otra cosa, el niño no ha desarrollado su capacidad de motor a plenitud, toma un periodo de tiempo. El niño está conociendo su cuerpo, es un bebé. El bebé no, usted sabe que los movimientos del bebé son involuntarios. Él no planifica lo que está haciendo. Cuando usted ve un bebé que se está riendo, él no se está riendo. Es lo que su cerebro registra. Eso no es una sonrisa. El bebé no sabe definir eso, qué es reír, qué es llorar. Él manifiesta la incomodidad con lágrimas, con gritos. Pero, bebé, ¿por qué tú lloras, bebé? ¿Por qué tú lloras, bebé? Y él le va a decir, porque hace 3 horas que no me cambias el pamper. Estoy incómodo. No, él no te dice eso. No sabe qué decirte. Él espera que tú sepas lo que él necesita. Es un bebé. Pues cuando usted viene a Cristo, usted es un bebé espiritual. Esas emociones empiezan en 0. Y por eso es importante permitir que el Espíritu Santo te las trabaje. Se añade que cuando tú vienes a Cristo, no eres un niño físicamente hablando, eres un adulto. Pero tienes unas emociones distorsionadas. Viene con la configuración que no es, como yo decía el domingo. Ustedes son reflejos de sus padres. Y sus padres cometieron errores con ustedes. Y sus padres nunca le pidieron perdón a ustedes.
por las decisiones que tomaron. Porque posiblemente lo hicieron en el bienestar suyo, pero en ese proceso le hicieron daño a usted. Pero ¿por qué le tengo yo que pedir perdón a mi hijo? ¿Por qué? Y mira lo criado que está. Si no fuera por mí no estuviera aquí. ¿Qué tiene que pedirle perdón? Ese pastor está más loco que. Porque pensamos que pedir perdón es debilidad. Te digo algo, es cierto, es una debilidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué te está diciendo el Señor? Esas debilidades vamos a convertirla en fortaleza. Yo sé que Rose va a ver esto después. Los otros días yo estaba con Rose y las nenas. Y por primera vez, en los 17 años que yo tengo con Rose, 18 ya, no 17. Él le preguntó a Sofía e Isabel si ella había hecho algo que les había hecho daño en algún momento. Ella. Y mis nenas se abrieron porque yo he educado a mis nenas lo más, ¿verdad? Para que tengan todas las herramientas para que en este mundo puedan salir hacia adelante. No soy pesimista, soy un optimista realista. Tú puedes conquistar lo que el Señor coloca en tu corazón, pero es el Señor que lo coloca. Aprende a coger tus batallas y permite que el Señor te dirija. Sé siempre transparente. No use la mentira como un medio para alcanzar nada, porque se te va a hacer agua. Lógico, no es que lo saben a plenitud, a cada rato mienten y tengo yo que estar otra vez rompiendo y volviendo a empezar y llega un momento que uno se cansa, como el Señor lo hace con nosotros. Y ellas cogieron y se abrieron delante de su mamá y le dijeron, esto, tú eres así, tú eres asado, tú eres asado. Y me sorprendió la respuesta de Rose. Rose se quedó tranquila. Otras veces ella empieza a justificarse. Y Rose se quedó tranquila y Rose le explicó, ustedes tienen razón, pero yo tengo que ser así por esto y por esto. Pues yo las estoy formando a ustedes. Y hay veces que ustedes piensan que creen lo que ustedes quieren porque su papá le ha educado así, pero no es así. Yo le digo, Rose, no es así, yo no le doy a ella lo que ellas quieren. Y a mí me acusan de que yo le doy a ellas todo lo que ellas quieren. Entonces, ellas dicen que no, que yo las trato mal, que yo soy demasiado fuerte con ellas. Para que usted vea, todo desde el punto de vista que se ve. Y les digo a los dos grupos, les digo, los dos están mal. Yo sí soy fuerte con ellas, más de lo que ustedes se piensan. Lo que pasa es que yo soy fuerte con ellas en privado. Yo en privado las cojo y las alimo. En público veremos otra cosa. Yo no la voy a exponer en público a ninguna de ellas. Yo lo trabajo en privado con cada una de ellas y cada rato se lo digo a Rose. Lo que pasa es que tú ves cómo yo me comporto frente a ustedes porque yo no las trato mal frente a ustedes. Pero cuando tú ves que yo me las llevo para el supermercado, cuando tú ves que yo me las llevo a comer, que yo supuestamente voy a dar una vuelta con ellas y es que yo cojo y le doy la descarga. Y las alimo en privado, no frente a nadie. Por eso ustedes ven que a cada rato yo les digo el ejemplo de los temas y las conversaciones que yo tengo con ellas, porque yo estoy formando sus emociones. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos cristianos? Que no han sido formados ni espiritualmente ni emocionalmente. Entonces tienen una clase de mezcolanza que no sabe distinguir cuándo son sus emociones, cuándo es el Espíritu Santo o cuándo son ellos. Y tenemos predicadores que son expertos invocando las emociones. Y al invocar las emociones, si tú no estás maduro, por ejemplo, si tú vienes y me dices a mí, tu crédito te permite tener un Ferrari. Yo le digo, sí, es cierto, lo puedo tener, pero no lo voy a hacer. Porque yo tengo que pensar en las repercusiones que eso tiene. ¿Cómo yo voy a pagar más por un carro que por una casa? No, yo no voy a hacer eso. Lo siento. Sí lo puedo hacer, pero no me interesa. Esa chamaca no te quita los ojos de encima. Excelente, pero no puedo hacer nada con eso. Esa es una información que no me sirve de nada.
Porque yo tengo una responsabilidad y un compromiso delante de Dios y con mi esposo y con mis hijas. Se acabó. En este trabajo te van a dar más chavo. Déjame ver. Sí, excelente. Pero voy a tener que trabajar 12, 13 horas. Voy a ser esclavo del trabajo. Voy a ganar más, pero voy a ser esclavo del trabajo. No, tranquilo, yo me quedo aquí. Los otros días yo estaba con una persona y me decía, no, tú haces más dinero de consultor que en tu trabajo. Y yo, eso realmente a mí no me mueve. No, pero tú puedes dejar tu trabajo. Y yo, ¿qué? No. ¿Para ser esclavo de mi profesión? No. Yo soy dueño de mi tiempo. Tengo la bendición de administrarme bien. Puedo ganarme una cuarta parte de lo que me gano y voy a vivir bien porque me ajusto a mi realidad. Yo no vivo tratando de proyectar algo que no soy ni pretender a otra cosa que no soy. No. Yo sí trabajo para tener mis cositas, mi esto y lo otro. No endeudarme demasiado porque no quiero ser esclavo de las deudas. Hay veces que las deudas se descontrolan, pues tengo que controlarlas, hacer esto, hacer lo otro. Pero no soy esclavo de mi trabajo. Si en mi trabajo tengo una situación, renuncio y me voy y el Señor proveerá, porque ya tengo mi base para poder maniobrar. Pero no me voy a mover a un trabajo por dinero. ¿Qué plan médico me van a dar? ¿Qué esto? O sea, hay otras cosas que yo analizo. No. Yo conozco personas que se tiran a lo loco y no calculan, no analizan. Y después tú lo ves lamentando, faltando a la iglesia, porque el trabajo le ocupa mucho tiempo, por esto y por lo otro, y su vida espiritual, y su vida emocional, ¿dónde queda? Compraste, la emoción te llevó al trabajo, tienes chavo, puedes pagar tus cositas, puedes hacer lo otro, pero emocionalmente, ¿dónde estás? Otra vez bajaste. Y espiritualmente, ¿cómo te quedaste? Apagado. Lo perdiste. Lo emocional y lo espiritual lo perdiste. Por los panes y los peces. Por la lenteja. La sopa de lenteja. Vendiste tu primogenitura. ¿Qué es más importante? La primogenitura. No, pero ese trabajo me lo dio Dios. Y tienes problemas. Yo tengo problemas porque esa es tu experiencia. Yo no puedo cuestionarte tu experiencia. Pues tú oraste para eso y supuestamente Dios te lo dio. Pero hay un problema. Cuando yo miro eso y lo llevo a la Biblia, es contrario a lo que la Biblia enseña. Entonces, aunque tu experiencia es que te lo dio Dios, tú nunca entenderás que la Biblia dice que no, porque tus emociones no se están fundamentando en lo que la palabra enseña, sino en lo que tú has aprendido, en el sincretismo que tú tienes. Por tal razón tenemos muchas personas en las iglesias que tienen un sincretismo terrible de lo que es la fe y la vida espiritual. Totalmente. Porque no tienen un balance entre el Cristo histórico, el Cristo divino y tu experiencia espiritual. Ajá. Yo entiendo que en un momento con la experiencia que he tenido, lo que he aprendido aquí con los hermanos y todo eso, en este tiempo que he conocido diferente a Cristo, que uno educa conforme a como tú te das a educar. Cristo te educa de una manera y de la misma manera en la que tú aplicas. De ahí tú no te puedes salir de ese marco. Dios va a trabajar con tus circunstancias. Excelente. La Biblia es una guía que nos dirige a todos. La Biblia nos va a dirigir y te va a llevar. La Biblia no está en contra de que tú seas doctor, de que tú seas ingeniero, de que tú seas especialista en información, de que tú seas agricultor, de que tú seas pescador, de que tú seas mecánico. Nada de eso son profesiones que son necesarias. Y cuando tú incluyes la Biblia, las ves de un punto de vista diferente. Ves simplemente como un medio. Se acabó. Pero no es la esencia. Tú no naciste para trabajar. Así que tu vida no es el trabajo. El trabajo es un medio. Tu vida es más que el trabajo. Amén. La generación de hoy en día eso lo entiende claro porque no les importa el trabajo. Esa es la generación nuestra.
La generación nuestra es la que se tiene que cuidar de eso, porque estos de hoy en día, al contrario, tienen que decirle, papá, si no trabajas no vive. Pablo lo dice, el que no trabaje que no coma, porque habían 2 o 3 que no querían trabajar porque estaban esperando que Cristo viniera para disfrutar la grandeza del reino. Y Pablo dice, estás equivocado, pa. La grandeza del reino se disfrutan aquí porque el reino es toda la creación. Alaba. Entonces, si yo no tengo la experiencia espiritual, ese análisis no me sirve de nada. Eso es simplemente un documental. Eso es un podcast de alguien que está hablando de algo histórico, que me puede llamar la atención lo histórico y en la manera que él lo da, que es otra cosa. Él lo complicado te lo hace fácil y lo explica de una manera espectacular. Esa es su especialidad y él es un doctor en historia, especialmente historia romana. Y te lo transmite así. Si tú no tienes la base espiritual, todo lo que él te pueda decir te puede llevar hasta confusión. Porque cuando él empieza a hablar de los apócrifos, y tú empiezas a leer los apócrifos, te va a presentar una fe diferente a lo que la Biblia enseña. Nunca entenderás por qué nunca se tomaron como libros espirituales, ni en qué momento se escribieron, ni por qué la iglesia no los rechazó. Y lo verás como una excusa. Mire, los otros días, don Juan Luis sabe quién es. Yo estaba cambiando la goma y llegó este señor. Gregorio creo que se llama él. Ya sabe quién es, ¿verdad? Entonces, cuando él me empieza a hablar, que cuando él daba la escuela bíblica, él no la daba como los demás, él la daba diferente. Pero que él de la escuela bíblica empezaba a hablar de otras cosas. Y que entonces, que esa autoridad que él estaba recibiendo espiritual, llevó a que los pastores se incomodaran con él, porque a la gente le gustaba más la escuela bíblica que él daba, porque él no estaba dando el libro ese. Porque ese libro a veces no enseñaba nada. Pero cada vez que él daba esa escuela bíblica, él veía cómo los hermanos lloraban, cómo los hermanos eran ministrados. Y que en una ocasión los ancianos lo sentaron para preguntarle cuáles eran los libros que él estaba leyendo. Y él dijo que él no tenía que decirle nada. Y cuando él me empieza a hablar, él estaba leyendo literatura cabalista. El cabalismo es una enseñanza judía, pero que invoca unas áreas. No lo mate, por favor. Ponlo afuera. Mi hermano, eso me lleva a mí. Yo llegué ayer a la casa. El panal volvió. Estoy contento. No sé lo que pasó porque en donde se colocaron ahora no están donde siempre. Se fueron más atrás. Que ahí no molestan. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema. Ese mismo, pero no. Entonces, cuando llego, las abejas se metieron dentro de casa. Aparentemente, no sé si usted sabe que las abejas son territoriales. No, no es eso. Que hay veces que vienen otras de otro panal y atacan a esta. Pues aparentemente hubo un ataque de otro panal y ellas salieron escondidas y cuando las nenas llegaron dijeron, papi, esto está lleno de abejas. Y yo, ¿cómo va a ser, beba? Pues el otro día vi como 10 o 20. No, habían un montón. Digo, pero están vivos. Me dijo, no, papi, están todas en el piso muriéndose. Aparentemente las atacaron y había un orificio que ellas se metieron para casa. Cuando yo subo, gran parte del panel estaba en todo el balcón. Así que yo tuve que con cuidado sacar el screen y empezar a sacarlas todas, mi hermano. Como 300 abejas a 400 abejas. No. Yo gracias al Señor, todas las que pude salvar, las salvé. Todas.
Todas las que pude salvar las salvé. Las saqué afuera. En una había un screen que ellos pensaron que era el panal. La saqué fuera, sacudí el screen, ellas se fueron. Luego los puse, bien chévere. Sellé el rotito para que no entraran más. Y hoy cuando llegué, ¿verdad? Pues ya. No, bueno, yo espero que ya se hayan ido, porque cuando yo miré el panal estaba ahí, pero puede ser. Pero ya lo que hacen es que si tratan de llegar y la van a atacar, pues entonces ya se van. Porque permítame decirle, usted sabía, que la ponzoña de la abeja, ellas no la sueltan cuando atacan. Ellas se mantienen con la ponzoña. Cuando nos atacan a nosotros, como nuestra piel es tan suave y nos pican, nuestra piel deja la ponzoña pillada. Y por eso es que cuando ellas se van, se les sale la ponzoña y se les sale la tripa. Ella puede picar a un pitirre y su ponzoña se queda, porque la piel es dura. Puede picar a otra abeja y se le queda la ponzoña. Pero si lo pican usted, por el poro, entra y ahí se queda. Y se muere. Dicen que las abejas, si se mueren las abejas, nosotros morimos. Cómodo. Son el 93% de la polinización la hacen las abejas. Por eso usted tiene que aprender a vivir con ellas. Mientras ellas no le molesten, en mi caso fue que yo permití que se fueran de control. Porque literalmente yo sin darme cuenta tuve 5 colmenas en un solo lugar. Y cuando yo abrí eso, me di cuenta y fue un error mío. Y ahora lo coloqué de otro lugar, ¿verdad? Donde ellas están ahí de lo más tranquilas. Repito, he pasado trimmer, he hecho de todo por allí, no hay problema. Hay que ver, ¿verdad? Pues el espacio que tienen ahora es más pequeño, así que no van a crecer grandemente como pasó la vez pasada. Que por eso fue que se fue de control. Porque mientras hay espacio, ellas siguen creciendo. ¿Por qué les digo eso? Porque el cabalismo te permite invocar experiencias espirituales. Por eso cuando él estaba dando los estudios bíblicos y personas empezaban a llorar, lo que él estaba invocando eran unos espíritus amarrados al cabalismo, porque el cabalismo invoca los espíritus de tus ancestros. Diga, Juan Luis. Que podía ayudar, pero para que se terminara la Por lo menos donde nosotros No, pero pastor, es que si te das cuenta también Pablo se dio con personas que no, a lo mejor en ese momento no le llamaron cabalismo, pero era un tipo de cabalismo los que estaban en Bueno, el cabalismo viene desde el 300 antes de Cristo. Lo que pasa es que fue una corriente bien pequeña que luego en el año, se dice que Filón, hay 2 Filón, pero hay un Filón que era medio judío y medio griego, era cabalista. No, inclusive ellos en un momento dado la enseñanza que llevan es como que no se dejen confundir por esta gente que hablan cosas espirituales, pero verdaderamente no son espirituales. Excelente, por eso Pablo lo invoca. O sea, y de hecho dice, no todo espíritu proviene de Dios, disciernen los espíritus. No te está hablando de predicadores, te está hablando claramente de la experiencia espiritual. Las experiencias espirituales impactan, hermano, y son reales. Las experiencias espirituales son reales. Más que nosotros las hemos minimizado y nos hemos colocado una especie de cobertura que porque somos cristianos nada de eso nos va a tocar. Y ahí es donde tú te tienes que cuidar, porque nosotros como cristianos tenemos una sensibilidad espiritual que otra persona no va a tener. Porque usted está entrando dentro de un plano espiritual. El Espíritu Santo es espiritual. Y Lucero lo sabe. Y va a querer capitalizar sobre eso. Por eso tú necesitas permitir que esas emociones maduren. El amor de ustedes no es el amor de hace 30 años atrás. Cuando usted conoció a Noemí, y usted se enchuló de ella. No. Pero ha madurado ese amor.
Gracias. No es lo mismo. Dios mío. Lo propio de don José y doña Elizabeth. Cuando ustedes se enamoraron originalmente, habían unas emociones. Esas emociones pueden hoy en día ser más fuertes o pudieron haberse sustituido por otras. Porque ahora lo más importante es el cuidado, el saber que tú estás conmigo, la seguridad, protección. Sí, tráeme el chocolate, pero también ayúdame en las cosas de la casa. Que si hay que pintar la casa, que si hay que hacer esto, que si hay que hacer lo otro. Mira, a las mujeres les gusta ver a su esposa haciendo cosas en su casa. Usted puede pagar lo que usted quiera, páguele a quien usted quiera, pero hay cosas que las tiene que hacer usted como hombre, porque tu mujer quiere que la hagas tú. Ella quiere verte a ti, que tú le estás ayudando a preparar el nido. Y eso le hace sentir a ella que ese hombre que yo amo me quiere y me protege. Eso está en la psiquis de la mujer. Para usted lo que quiere es fastidiarle la vida y robarle el tiempo libre. Eso es como usted lo ve, pero ella no lo ve así. Ella quiere ver que su esposo le cambie la bombilla, le pinte el cuarto, que ella no tenga que estar llamando a nadie, porque su esposo que la ama, que la cuida y la protege, es el que se va a dedicar y se va a esforzar en eso. Por eso es que hay muchos hombres que tienen problemas en las casas, porque no les gusta hacer nada y contratan a otro y luego la esposa dice, oye, pero ¿y cuándo tú lo vas a hacer? No es por pagar, es porque te quiere ver. Es una muestra. Es lo mismo que a la inversa. ¿Cuál es el momento más importante para un hombre? Eso lo aprendí recientemente de una psicóloga. Eso ya sí yo también. Iba a decir eso cuando la mujer cocina, me imagino. Cuando llega de trabajar a la casa. ¿Ah? El momento de la intimidad entre el hombre y la mujer es cuando el hombre siente el calor y se siente más cerca de su esposa. Lo que es el abrazo para la mujer, que usted tiene que darle un abrazo a su mujer de vez en cuando, es la intimidad para el hombre. El yo sentirte cerca de mí. Es el momento más importante para un hombre. No, ahí no se demuestra ningún amor, ahí es que se unifica el amor. Porque los sentimientos suyos, como hombre, usted se siente amado y aceptado por su mujer. Cuando la mujer le rechaza a usted la intimidad, usted se siente rechazado por esa mujer. Usted quizá piensa que es por la intimidad y quizá la mujer piensa, esto lo que quiere es, ¿verdad? Exacto. No, el hombre no está buscando eso, el hombre está buscando el calor de su mujer. Porque ahí es donde el sentimiento se da. Cuando una mujer dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, sin tener esa intimidad con el hombre se siente rechazado, no se siente amado, no se siente valorado, se siente un objeto de la mujer. Y frustrado. Va a seguir trabajando, va a seguir proveyendo, va a seguir haciendo todo, pero se siente de esa manera. Ahí es que lamentablemente se abren las puertas y otras personas entran. Entonces la mujer tiene que ser bien cuidadosa. ¿Pero qué piensa la mujer? Oye, pero este lo que quiere es esto. No. Lo que quiere es sentirte. Lo que quiere es saber que tú estás ahí para él. Lo mismo que usted que quiere que él esté pintando y haciendo esto. Y que de vez en cuando le traiga flores. Y que de vez en cuando le diga te amo. Y que de vez en cuando te dé un abrazo. Porque la mujer es visual. La mujer necesita ver. El hombre necesita sentir. Por eso es que la diferencia entre el hombre y la mujer. Y los dos nos complementamos. Nos unificamos. No